bienvenidos a un nuevo expediente INACYTE. El día de hoy vamos a tocar el tema de certificación y acreditación de servidores de instituciones de seguridad pública. Para esto nos acompaña la titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, la licenciada Luz del Carmen Díaz Galindo. Luz, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, con mucho gusto estamos aquí. Yo sé que has estado muy ocupada con tus labores. Me gustaría un poco que comenzáramos a platicar de este tema. Si nos cuentas un poco qué es un control de confianza, en qué consiste. Bueno, todo el tema de control de confianza en realidad surge desde hace más de 20 años en el país como una herramienta para poder contar con instituciones más sólidas, más confiables. Esto es aplicar una serie de evaluaciones en función del puesto que desempeña cada uno de los servidores públicos, de tal suerte que podamos garantizar, cuando menos en la aplicación de exámenes, que el personal cubre el perfil que se está requiriendo para el puesto y que cubre el nivel de confiabilidad que demanda la institución, cuando menos hasta ese momento donde está la evaluación. Entonces, esto empezó hace más de 20 años en el país, a raíz de la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad en México. Entonces, en una suma de esfuerzos pues de la sociedad civil, de los tres órdenes de gobierno, como recordarás, en agosto del 2008 se firma el Acuerdo Nacional, en donde ahí se establece ya formalmente esta necesidad de establecer evaluaciones de control de confianza en todas las instituciones de seguridad pública, lo cual pues también posteriormente en 2009 pues ya queda formalizado mediante la publicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Estos tipos de control de confianza solo se aplican en México o existe algunos otros países en los que también se hayan aplicado? No, en realidad es una práctica a nivel internacional. En algunos lugares no se llaman exámenes de control de confianza, pero para poder ingresar a cualquier institución pues de seguridad, en cualquier lugar del mundo, normalmente te van a hacer un examen que incluya una búsqueda de tus antecedentes, una investigación inclusive más profunda de lo que se hace aquí, porque en México tenemos el problema que hay un alto nivel de rotación de personal, entonces no nos da el tiempo suficiente para poder llevar una investigación tan a fondo como se haría, por ejemplo, en Canadá, para entrar a algún servicio de inteligencia, para entrar a algún servicio, ahora sí que de seguridad. Se te hace una investigación cuando menos de un año, en donde se te da seguimiento con quién te relacionas, cuáles son los vínculos, cuáles son tus hábitos. Ya que terminó ese proceso de investigación tuyo y el de tus familiares más cercanos, entonces se hace un proceso de evaluación psicológico, poligráfico, obviamente médico y toxicológico, más algunas otras pruebas de conocimientos. Lo mismo aplica en algunos otros servicios como la CIA. En el FBI también están sus evaluaciones, o sea, a nivel mundial es algo que a lo mejor no trae el título de control de confianza, pero sí una búsqueda de nivel de confiabilidad y de competencia para el puesto. Para los servidores públicos, en este caso de seguridad pública. De seguridad pública, en este caso, digamos que el Acuerdo Nacional de 2008, de agosto del 2008, se concentró en el seguimiento de las instituciones de seguridad pública, que esa es una pregunta que hacen reiteradamente. ¿Por qué solamente se ve seguridad pública? Porque en ese punto se concentró el Acuerdo Nacional, lo cual no significa que en algunas instituciones de seguridad nacional o de otra naturaleza pues no tengan centros de evaluación. Y se habla de certificación y acreditación. ¿Nos podrías explicar un poco la diferencia entre certificar y acreditar? ¿Cómo no? Mira, cuando se crea todo lo que fue pues el requerimiento de crear un modelo nacional para crear centros, los centros son lo que puede certificar y acreditar. Entonces, si recordarás, en aquella época, en 2009, que empezamos a trabajar con la alineación del modelo nacional, etcétera, el esfuerzo que se hizo a nivel nacional fue asegurar que todos los centros estuviesen trabajando bajo los mismos parámetros. Entonces se establecieron 4 herramientas o 4 puntos para asegurar que estuviésemos trabajando bajo las mismas directrices, sí, que estuvieran alineados sus procesos, que tuvieran los requisitos de infraestructura, equipamiento, plantilla de personal y que su marco normativo y administrativo estuviera alineado. Entonces, cuando se logra una alineación de procesos, es decir,
que el procedimiento se está aplicando conforme al modelo y cubren los requisitos mínimos para que se pueda lograr esto. Estamos hablando de la certificación de procesos de los centros de evaluación. Una vez que cubren ya todos los demás requisitos, vamos a suponer que a lo mejor necesitaban más cubículos de evaluación, que necesitaban más equipamiento, regularizar el sueldo de los funcionarios que trabajan en los centros, que ya se alineó perfectamente bien el marco jurídico. Entonces estamos hablando ya de la acreditación de los centros. Entonces el proceso de certificación y acreditación se refiere a centros de evaluación y control de confianza, que son los responsables de evaluar, en este caso, a los servidores que forman parte de las instituciones de seguridad pública. Y el encargado de calificar esto como certificado, bueno, los centros como certificados o acreditados, es el Centro Nacional, que tú diriges. Así es, la verdad lo interesante de esta labor de la certificación y acreditación, cuando empezamos a trabajar en el 2008 con el modelo que en ese momento se le pidió al CISEN que coordinara todos los esfuerzos para tener un modelo nacional, fue muy satisfactorio, ha sido muy satisfactorio ver cómo este modelo se ha ido enriqueciendo con la participación pues de todos los centros a nivel nacional, en las entidades federativas, con aportaciones de otros servicios, y que al día de hoy podamos decir, a ver, este centro ya está en condiciones de estar certificado, acreditado, porque de ahí viene la pregunta que me hacías hace un momentito. ¿Quién va a estar certificado? Estos centros son los responsables, una vez que está todo debidamente alineado, de certificar a las personas que evalúan, o sea, a los servidores de las instituciones de seguridad pública. ¿Y cuáles son las pruebas? ¿Me podrías contar un poco más de qué es lo que se hace dentro de los centros? ¿Qué tipo de pruebas se realizan? Claro que sí. En este sentido también ha sido muy interesante ver cómo se fortalece el proceso de evaluación. Hoy en día todo el mundo asocia control de confianza con polígrafo y están en un error, porque control de confianza es una serie de evaluaciones en donde se van, digamos, complementando una con otra para poder tener esta radiografía de la que hablamos. Entonces, la primera evaluación que normalmente se practica es la evaluación psicológica, que aquí lo que se pretende es identificar en función de lo que vas a hacer en tu puesto, si tienes las capacidades, ahora sí que la estructura para poder desempeñar esas funciones. Aquí algo que se ha perdido de vista es que no estamos trabajando con robots. Hay gente que puede tener la estructura para hacer tareas de análisis, pero si tú la metes a campo, puede desestructurarse y puede tener riesgos en su integridad física o emocional. Entonces, la parte de psicología es muy importante para determinar si tienes la estructura, las capacidades para aprender en el puesto. En realidad no sales de ninguna universidad sabiendo ser policía, ¿verdad? Sí. Entonces, en esos términos lo que se está evaluando es qué tanta capacidad se tiene, cuáles son las habilidades que tiene la persona para adquirir el conocimiento, su capacidad para responder ante situaciones de presión, de riesgo, etcétera, ver si toda esta estructura lo podemos ubicar en esa función, o si a lo mejor es una persona que por su estructura y capacidades tiene que estar haciendo más bien tareas de análisis, que pudiesen derivarse son igualmente importantes ambas funciones en una corporación, pero hay que ver cuál es esta estructura, esta función. De ahí pasamos a la evaluación poligráfica, en donde en realidad ahí lo que estamos verificando pues es el apego a principios y normas institucionales. Si revisamos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahí vienen todas las conductas que como servidores de instituciones de seguridad pública tienes que observar en el cumplimiento de la función. Entonces, en ese sentido, lo que hace la evaluación poligráfica es complementar si esos valores, esos principios son acordes a lo que la institución está buscando. ¿Serían en ese orden, verdad? Primero la psicológica y después la poligráfica. Normalmente puede ser así, o sea, no significa que tenga que ser de esta manera. Ahorita lo que hemos hecho en los centros es ver la forma en la que puede agilizarse el proceso de evaluación. Lo ideal sería que la investigación socioeconómica fuera de las primeras fases de evaluación, como se hace en otros servicios, que es, yo creo, que el área de mejora que tenemos que seguir fortaleciendo. Si tuviésemos investigación socioeconómica como primera fase, pues sería ideal
que alguien nos pudiera decir, mira, este es el estilo de vida de esta persona, ya lo estuvimos investigando, revisando vínculos, antecedentes, cuentas bancarias, todos los datos de la persona. Esto es lo que se tiene ya en registros duros, y que de ahí pudiéramos hacer una evaluación, pues por ejemplo poligráfica hacia áreas más específicas, en psicología también identificando esto, qué tipo de estructura es. Lamentablemente no tenemos las capacidades. ¿Es por costos? ¿Es muy costoso hacer este tipo de, muy costoso, de pruebas? Muy costoso que todo empezara con investigación. Por ejemplo, si nos referimos a Canadá o Israel, el índice de rotación que tienen es mínimo. Por eso ellos pues les puede dar tiempo de investigarte un año, no se para su operación, pueden pasar de ahí examen psicológico, médico, al final poligráfico, y no pasa nada porque hay una estructura operando. Lleva mucho tiempo hacer esta investigación, sí, porque en la investigación socioeconómica, digamos que dividimos todo en tres partes. La primera sería todo lo que hay en antecedentes, en bases de datos, llámese Plataforma México o demás registros en donde se puedan tener antecedentes de la persona. Se verifica toda la situación patrimonial de él y de las personas. En su casa, ¿hay visitas a sus domicilios? Sí, son visitas a sus domicilios. En México la verdad es que se tienen que fortalecer los mecanismos para trabajar con bancos o con instituciones que nos puedan dar referencias bancarias, pensando que estamos ahora sí que seleccionando al personal que va a trabajar en una institución de seguridad. Lamentablemente es muy poco el avance que se tiene en estos vínculos. Yo creo que es un área de oportunidad que se puede seguir trabajando. Hasta el momento efectivamente es los estados de cuenta que te presenta la persona que evalúas, la verificación en su domicilio, cómo vive, etcétera, las referencias vecinales, las referencias que te dan en sus sitios de trabajo, la información que puede haber en base de datos, que aquí la verdad ha ido evolucionando en una forma no homogénea en el país. Hay estados que sí se ha logrado consolidar consulta de información en bases de inteligencia propias de la entidad, en bases digamos con la frontera, han logrado trabajar con el FBI a nivel de frontera para identificar qué antecedentes se tienen de algunos de los elementos que se están evaluando, bases que sí han podido accesar a sistemas bancarios. Entonces realmente esto ha ayudado a tener una investigación mucho más sólida que nos pueda garantizar el antecedente de la persona. Eso sería lo ideal, que empezáramos con esta fase. De ahí que nos fuéramos con psicología, ¿verdad? En psicología también sería ideal que pudiésemos tener perfiles de puesto más claros, qué se requiere realmente para la función, y eso nos va a ayudar a tener como una precisión pues más objetiva en esta valoración, porque ahorita es, pues en términos generales, ¿qué hace el policía? Sí, pero ¿qué es lo que la institución requiere por el contexto o por la situación que se vive en el Estado para que evaluemos, a ver, un policía que va a estar en Ciudad Acuña, cuáles son las características que se requieren, ¿no? Te iba a preguntar de qué dependían los perfiles, o sea, serían también un poco hacia la situación territorial de donde van a trabajar. Sí, porque a pesar de que puedas tener un perfil, policía, esto es lo que se requiere, no podemos dejar de lado el contexto, ¿no? Entonces son elementos que sí habría que considerar y seguir perfeccionando en la medida que se logre mayor comunicación entre las instituciones de seguridad pública, los centros de evaluación, las áreas responsables de elaborar perfiles, convocatorias, porque luego me acuerdo mucho al principio. Los tenemos que hacer, discúlpame, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el mismo tema. Gracias. Al público, por favor, no se despeguen, estamos en Expediente INACIPE.
gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Antes de seguir, les quiero recordar que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que aparecerán en sus pantallas, los números de teléfono, así como nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus opiniones y sugerencias para el programa. El día de hoy estamos hablando de la certificación y acreditación de servidores de instituciones de seguridad pública, y nos acompaña la licenciada Luz del Carmen Díaz Galindo. Luz, estábamos platicando, vamos a retomar un poco el tema del bloque anterior, estábamos hablando de las pruebas que se hacen en los centros. Ya me contaste algunas características de 3 tipos de pruebas, es la poligráfica, la socioeconómica y la psicológica. ¿Qué pruebas nos faltan por ver que se realicen en estos centros? Ok, una prueba importante, ¿verdad?, es la de médico y toxicológica. En la parte médica también ha habido mucha confusión, ¿no? En algún momento nos decían, es que nos reprueban a todos porque están, porque son chaparritos o son gorditos, etcétera. Pues en realidad no, la parte de medicina es una de las fases del proceso que puede ayudarnos más a cuidar a nuestros policías en términos de lo que hay que cuidar o estar al pendiente según la función en la que vayan a desempeñar o que estén desempeñando. Por ejemplo, si identifican que se tienen problemas de la presión, de diabetes o que hay un exceso de peso, pues lo que se hace en esos términos es explicarle al policía o al servidor pues los cuidados que tiene que tener para evitar que se ponga en riesgo pues tanto su integridad como el cumplimiento de las funciones, ¿verdad? Si va a estar en zonas operativas de riesgo, pues sí sería un punto que cuidar, que no haya sobrepeso para que pueda ahora sí que moverse de manera ágil. ¿Se puede hacer algún tipo de recomendación a la persona que estás evaluando para no descartarlo por este tipo de pruebas? O sea, simplemente te recomendamos que tal vez si bajes de peso por problemas cardíacos o algo por el estilo. Sí, de hecho por la fase médica en realidad es muy poco probable que se te diga que no cubres un perfil. Digo, sobre todo si ya estás trabajando en la corporación, ahí la idea y el reto que es algo que se ha impulsado mucho es qué problemática tienes, cómo resolverla para que se atienda esta situación, ¿no? Y en la parte toxicológica, pues ahí sí es un examen bastante rígido en donde se ha evolucionado de manera muy puntual para tener si hay o no un consumo de drogas, ¿verdad?, ilegales. Entonces la parte de toxicología, inclusive por un acuerdo de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, se establece que esta prueba sí tienes que aplicarla cuando menos una vez al año a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública, pues siendo lo ideal irla aplicando de manera mucho más periódicamente, eso más seguido. Y bueno, me imagino que son pruebas integrales, ¿no? O sea, no solo por una puedes descartar las anteriores. Pero ¿qué información generalizada te dan las pruebas? Ok, efectivamente el concepto es integral. O sea, no podemos descartar a una o rechazar a una persona simplemente por una prueba, ¿verdad? En estos términos lo que estamos buscando más que los elementos negativos es cuáles son los elementos positivos para el desempeño de esta función. Entonces, al final que terminaste de aplicar tus pruebas psicológica, poligráfica, investigación, medicina y toxicología, lo que se remite pues como reporte integral es si la persona cuenta con X capacidades para el desempeño del puesto, se hacen áreas de mejora, o sea, recomendaciones a las áreas de capacitación. Por ejemplo, es necesario fortalecer, la capacidad de liderazgo, de planeación, de análisis, según la función que se tenga. Recomendaciones para el jefe, es importante dar seguimiento a sus resultados, bajo situaciones de presión, orientarlo, evaluar con base en resultados. Por ejemplo, si fuera una persona indiscreta y que va a estar manejando información, pues reiterar las normas para evitar que incurra en faltas de discreción. Se pone si hay o no hay congruencia entre el nivel de ingresos y su situación patrimonial. Y en términos genéricos, si hay alguna recomendación médica que se tenga que atender. Ahora, aquí sí todavía no logramos en todos los estados y en todas las instituciones
que se pueda dar una comunicación mucho más directa con el evaluado a través de sus jefes, porque obviamente no es responsabilidad de los centros de evaluación esta información hacia los evaluados, sino a través de los jefes, que se puede decir, oye Luz, pues a ver, fíjate que es importante que atiendas estos aspectos, ¿no? Pero en el caso del toxicológico, si sale positivo en alguna de las sustancias prohibidas, esa sí sería una... ¿Sí? Ahí sí, el toxicológico sí es una causa, y así está aprobada y avalada. Si sales positivo, se te hace un examen confirmatorio. Si se confirma que está positivo, entonces sí es baja inmediata. Sería la única de las pruebas que causa. ¿Y a quién se les entregan los resultados? ¿Quiénes son los que tienen acceso a esa información? Es información reservada, confidencial, por ser información propia, ¿verdad?, de datos personales. Esta información únicamente se le da a las personas que están involucradas con la contratación o permanencia del evaluado, lo cual el evaluado autoriza a la hora de iniciar su proceso de evaluación. No se la puedes dar a cualquier persona, ¿verdad? O sea, a nadie nos gustaría que nuestro resultado estuviera publicado ni difundido, ¿verdad? Entonces, a la hora que tú vas a hacer tu evaluación, autorizas que tus resultados puedan ser notificados a quien está directamente vinculado con tu proceso de ingreso o de permanencia, o sea, con los titulares o jefes inmediatos. Ellos son los que se les da la información. El área de recursos humanos de cada institución pues es quien integra toda esta información con las debidas medidas de seguridad, solo el resultado. ¿Y el evaluado tampoco puede saber las causas de por qué no resultó apto? No directamente, o sea, sí, cuando tú haces una evaluación, pues realmente sabes cómo te fue. O sea, es como cuando te hacen un examen en la escuela, ¿verdad? Pues tú sabes si reprobaste o no reprobaste. Claro. Sí se podría acercar con su jefe inmediato, ¿verdad?, a preguntar algunas cuestiones, pues salí positivo en el antidoping, pues sé por qué salí positivo en el antidoping, ¿verdad? Y en términos de las mejoras que se pudieran detectar, ya sea de poligrafía, de psicología, o inclusive a veces del contexto socioeconómico, ahí sí creo que nos hace falta seguir trabajando como centros que regresarle al evaluado. O sea, el poder decir, a ver, mira, en medicina hay que mejorar esto. Si tú te fortaleces tu conocimiento en esta área, vas a tener mejores resultados. O sea, esa retroalimentación positiva sería cuestión de pensar el mecanismo adecuado para que lo pudiéramos consolidar. En este momento lo puedes consultar a través de tus inmediatos. Y la pregunta obligada es, ¿qué pasa con el personal de seguridad pública que no aprueba las evaluaciones? Bueno, realmente aquí, a insistencia de todo lo que se ha revisado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la propia Comisión Permanente, se estableció como un proceso de fortalecimiento y depuración gradual. Todo aquel elemento que esté vinculado a crimen organizado, grupos delictivos, que tenga un consumo recurrente, ¿verdad?, de drogas, que realmente no esté trabajando para la seguridad de México, sino para fines personales, pues definitivamente no puede trabajar en una institución de seguridad pública. Si soy delincuente, pues no puedo trabajar en una institución de seguridad pública. Si en algún momento tuve alguna cuestión, no sé, a lo mejor por cuestiones personales mi rendimiento estaba disminuido, tuve que tomar algunos medicamentos, bueno, pues se valora el tiempo que se juzgue o que se considere pertinente para ver si esa problemática ya se superó y se pueden volver a aplicar las evaluaciones. En ese sentido, pues la vigencia está estipulada por ley 3 años, lo cual no significa que no te puedan citar antes a tu proceso de evaluación. Entonces, sería mucho en función de lo que haya que analizar como causa de riesgo que se haya identificado. Y, por ejemplo, si se pudo mejorar en alguna de las situaciones que no fueran graves, ¿existe algún periodo para que le puedas volver a aplicar la prueba? ¿O sí, dices, en cualquier momento puedes volverle a aplicar la prueba? Sí existe un periodo, o sea, se analiza el caso, o sea, si hay casos graves, pues ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad?
Ya si yo decidí vincularme con la delincuencia, si decidí que no estaba protegiendo y cumpliendo mi función, pues ahí ya no hay ni cómo volverle a aplicar la evaluación. Si tuve algún problema, pues no sé, a lo mejor depresión, algún problema en donde en ese momento que se me evaluó estaba yo teniendo deficiencias en el desempeño que vulneraban la función, podría a lo mejor evaluarte en un año. Entonces, está mucho en función de los riesgos que se identifican y la vigencia de tu resultado por ley, pues, te digo que son 3 años. Lo único es que es demasiado tiempo no puede haber un servidor público que esté sin evaluarse tanto tiempo cuando está desempeñando una función de riesgo o con acceso a información muy sensible. Entonces, en esos casos está estipulado en los lineamientos que se han autorizado que te pueden llamar a una o más fases del proceso en un término menor. No es para volver a emitir tu resultado integral, simplemente el seguimiento de conductas específicas que por la función tenemos que estarle dando seguimiento. Ok, entonces, bueno, pueden llamarte antes, o sea, la vigencia es hasta 3 años. Ok, Luz, me gustaría que me comentaras cuál es la situación de los centros de control de confianza. ¿Existe un centro en cada estado de la República? Sí, mira, esta pregunta es interesante. Cuando surge el acuerdo nacional, el compromiso es que cuando menos cada entidad federativa tuviese un centro de evaluación y control de confianza. Empezamos trabajando con 40 centros, porque había algunos estados que tenían 2 centros, uno en procuradurías, otros en seguridad pública. Al día de hoy tenemos 37 centros de instituciones de seguridad pública. En lo que es la federación, pues tenemos a Seguridad Pública y PGR, cada institución tiene sus propios centros de evaluación. A nivel de los estados, algunos dependen de la Procuraduría, otros de Seguridad Pública y otros del Consejo Estatal, dependiendo de lo que el propio gobernador haya determinado. Hasta el día de hoy, teníamos Puebla, que estaban teniendo 2 centros, se fusionó, ya nada más queda en Seguridad Pública. Teníamos también el DF, que ahorita está operando solamente el de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ¿verdad? Y bueno, pues en los demás estados te digo que depende mucho de la ubicación que el gobernador haya determinado. Pero aunque dependa de la Procuraduría o de la Secretaría de Seguridad, ¿tienen que estar estandarizados? ¿Tienen que tener los mismos parámetros? Sí, claro que sí. O sea, aquí es importante, y fíjate que eso fue uno de los primeros problemas que enfrentamos por ahí de 2009-2010, porque decían, bueno, si es el centro de la Procuraduría, nada más va a evaluar Procuraduría. No, si el gobernador decidió que ese centro estaba en Seguridad Pública o en el Secretariado Ejecutivo, tiene que evaluar a Seguridad Pública estatal y municipal, la Procuraduría, o sea, todo lo que es Seguridad Pública estatal o municipal, y todos los centros tienen que estar trabajando bajo los mismos parámetros, que esa ha sido la labor del Centro Nacional. Primero crear el modelo nacional, los protocolos, guías, para que todos estemos caminando en la misma dirección y estar supervisando periódicamente que realmente esto se cumpla. La acreditación que les damos a los centros también tiene una vigencia. Entonces, vamos a suponer los centros que acreditamos en 2010, pues ya la vigencia está por concluir. Entonces tenemos que volver a renovar, si realmente se están haciendo las cosas como se estipularon que se tienen que hacer, se renueva la acreditación. Pero igual como me decías, para ciertos funcionarios, también a los centros se les va dando continuamente algún tipo de, pues no sé, de certificación más, no sé, de revisarlos más seguido. O sea, sí. Les dan seguimiento, esa era la palabra. Es permanente el seguimiento. Vamos a suponer que Seguridad Pública Federal y PGR, ellos existían desde antes del acuerdo, ¿no? Entonces, en esos términos, ¿qué pasa a raíz de que se crea el Centro Nacional? Pues tiene que haber un seguimiento periódico de la operación de esos centros. A nivel de los estados, hay centros que todavía apenas están terminando de consolidar por cualquier motivo que, en su momento haya determinado la instancia o el ejecutivo de la entidad, pues no se impulsó con lo que se necesitaba para tener un centro consolidado. Entonces, hay centros que logramos su acreditación en 2010
Entonces, se les da un seguimiento permanente, a veces no físico, a veces por videoconferencia, estamos revisando con ellos casos, a veces va un área, a veces vamos todas las áreas, pero lo que es verdad es que cada 2 años tenemos que tener un análisis claro y objetivo para determinar si se les renueva o no la acreditación, es decir, si están trabajando en apego a lo que se estableció a nivel nacional. También hay veces que si se identifica o nos reportan alguna falla, no sé, en algún medio de comunicación, etcétera, nos enteramos de que en X centro está pasando esto, pues vamos, revisamos y si efectivamente está esto, se emite la sanción correspondiente. Entonces ustedes, aparte de, se les reportan también los resultados, no solo a los jefes, al Centro Nacional se les reportan los resultados del personal del estatal, por ejemplo, o municipal. No, en realidad es esa información de los centros. Ahí lo que nosotros hacemos es un reporte estadístico. Entonces ahí, por ejemplo, si nos dicen, estamos identificando que en X estado están haciendo tantas evaluaciones, hay veces que dices, a ver, este número no es coincidente con su plantilla de personal, de acuerdo al procedimiento que tienen que seguir, tenemos que ir a revisar que realmente estén cubriendo los estándares de calidad, porque aquí, aunque tengamos una meta que nos está ahorcando, no podemos descuidar la calidad. Entonces, en términos estadísticos sí vamos viendo el avance de las evaluaciones. Y en los estados para poder operar, para todo quiero hablar de la situación económica de los centros. ¿Que el Estado tiene que financiar la creación de los centros? Sí. ¿Es todo con dinero del Estado? En la mayoría sí, o sea, la verdad es que la Federación ha apoyado muchísimo a través de los subsidios de seguridad pública. En este año en particular, que todo se sujetó prácticamente a metas, cumplimiento de metas en control de confianza, pues los estados tuvieron oportunidad de aprovechar los recursos federales para fortalecer sus centros de evaluación. O sea, no van solitos, la Federación, la verdad es que es una suma, en este momento no la traigo clara, pero son muchos millones, la señora Morera lo ha dado a conocer, ¿verdad? Muchos millones que se han destinado al fortalecimiento de centros de evaluación. Creo que es uno de los proyectos que han tenido todo el apoyo tanto federal y de aquellos estados que así también lo quisieron para impulsar la creación de sus centros. Por ejemplo, Nuevo León, que es un centro que empezó siendo chiquito también mucho antes del acuerdo, pues hoy en día ya tiene 2 centros en donde sí hubo recursos federales, también estatales. Entonces es la voluntad política para estar sumando estos esfuerzos, ¿no? La certificación y acreditación de los centros y la evaluación del personal de seguridad pública es una prioridad nacional. Sí, de hecho es una prioridad por ley, en donde realmente aquí es cierto que ha sido, cuando se creó el acuerdo y la ley, creo que ningún legislador se puso a pensar lo que implicaba crear un centro de evaluación, el tiempo que lleva a madurar un centro de evaluación, porque no es nada más, pues voy a tener tantos psicólogos, tantos investigadores, cuántos poligrafistas voy a formar, médicos, etcétera. O sea, es orientarlos bajo la cultura de lo que es control de confianza, cuánto cuesta y cuánto tiempo lleva a consolidar el centro. Entonces fue como un poco difícil decir, a ver, nos están diciendo que para 2011 ya tienen que estar certificados y acreditados, para 2013 todos los servidores ya tienen que estar certificados. Entonces, aquí realmente fue ir luchando contra tiempo y el esfuerzo que se hizo en todas las entidades federativas en la medida de lo posible y lo que cada gobernador fue impulsando en su momento, pues sí, realmente es impresionante. O sea, son más de 600 poligrafistas que se tuvieron que capacitar de manera inmediata, ¿verdad? Y bajo un solo parámetro. Igual fueron más de 500 psicólogos que, si bien tú sales ya con una formación en psicología, pues hay que orientarla. ¿Y cómo los forman? ¿El gobierno da algún tipo de capacitación? ¿El gobierno federal da algún tipo de capacitación para el personal que trabaja en los centros? Sí, claro que sí. Toda la formación de poligrafistas, conforme a lo que está estipulado en el modelo nacional y acordado en la comisión y en el consejo, todos los poligrafistas se forman bajo la coordinación del CISEN en esta especialidad que se imparte en la sede del CISEN, y se ven involucrados
muchos especialistas adscritos a centros federales, centros estatales, instancias extranjeras, instancias privadas, para que podamos ir formando cuadros desde su origen, ¿verdad?, con los mismos principios, no solo el conocimiento técnico, también todo el conocimiento, digamos, metodológico, una formación ética para el ejercicio de la función. La formación de los especialistas es de 4 meses en aula, más 2 meses en su centro de trabajo, son 6 meses, y pueden presentar su examen de grado para obtener su cédula como especialistas en poligrafía. En psicología, a través del Centro Nacional, igual que en investigación, medicina y toxicología, se les da esta formación, igualmente con el apoyo de centros federales y estatales. Qué interesante, Luz. Nos vamos a tener que ir a un corte, pero me gustaría que regresando platicáramos de las capacidades de los centros. Al público, por favor, continúe con nosotros en Expediente INACYPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACYPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, así como en los números que aparecerán en sus pantallas. Les recuerdo, nuestro Twitter es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios para el programa. Luz, continuando un poco con el tema, estábamos hablando de los centros, que cada estado ya cuenta con un centro y algunos, como el caso de Nuevo León, con 2. ¿Es suficiente
¿Tienen estos centros capacidad para evaluar a todo el personal de seguridad pública? Pues mira, yo creo que no es suficiente, o sea, nos está dando pues la capacidad para poder avanzar en el cumplimiento de metas. Realmente se hizo un buen estimado del número de especialistas que se necesitaban en cada área. En algunos, pues sí, se alcanzó la meta de formación de especialistas. Por supuesto que es algo que se va a tener que estar reforzando de manera permanente, porque ahorita si uno piensa, bueno, ya acabamos lo que la meta nos está planteando, sí, pero hay gente que ya tenemos que volver a actualizar su evaluación. Hay veces que tenemos que destinarle mucho más recursos a lo que es nuevo ingreso, ¿verdad? Entonces, ahorita fue un cálculo estimado, sí, suficiente para cumplir lo que se nos estaba estipulando como meta, con esquemas diferenciados de evaluación, es decir, no todo el mundo tiene que presentar polígrafo en este momento, se va a tener que regularizar a partir de enero del 2013. Entonces sí tienen, en su mayoría tienen capacidad para dar respuesta, no todos, pero creo que sí es algo que necesitamos seguir visualizando como una de las áreas de mejora y de fortalecimiento. ¿Y no se abrió alguna vez la posibilidad de contratar a instituciones privadas para hacer algún tipo de pruebas en las que no se tengan suficientes capacidades? Sí, claro que sí, también es un punto que se tuvo que tomar en cuenta para poder avanzar en este compromiso que está estipulado por ley. Hay diversas empresas que están prestando sus servicios a los centros de evaluación. Sin embargo, qué bueno que lo mencionas, porque aquí es importante que si está el Estado preocupándose por tener centros de evaluación, de control de confianza, con personal que esté evaluado, que esté capacitado, que todos estemos trabajando en la misma dirección, pues la parte privada, lo único que teníamos que asegurar, ¿verdad?, es que su personal, o sea, el personal de las empresas, también aprobara sus exámenes de control de confianza y sus exámenes técnicos. Entonces, en ese sentido, sí, se ha avanzado mucho con el apoyo de empresas privadas, en donde su personal se suma a la plantilla del Centro de Control de Confianza, presentan sus exámenes técnicos y sus exámenes de control de confianza. El Centro Nacional revisa que hayan acreditado psicología y poligrafía nada más para los Eso es lo que te iba a preguntar, ¿solo en esas dos especialidades necesitan? No. ¿O se ha utilizado apoyo de empresas privadas? Pues se ha utilizado apoyo de empresas privadas para todas las áreas, pero para evaluarlos, por decirte algo, psicología y poligrafía, si un centro necesita psicólogos, poligrafistas o investigadores, estas empresas tenemos nosotros que evaluar a su personal, que pase sus exámenes de control de confianza y sus exámenes técnicos y se incorporan a la plantilla del centro, o sea, los dirige el centro de evaluación, trabajan en sus instalaciones como una ampliación de sus capacidades. Medicina y toxicología, que son hospitales normalmente los que brindan la subrogación, a ellos no se les aplica el examen de control de confianza, solo se verifica que su procedimiento sea acorde a lo que se hace en el centro de evaluación y son servicios que normalmente se subrogan. Y bueno, todo esto es debido al tema de la capacidad. ¿Qué pasa con la rotación de personal? ¿Qué tanto hay rotación de personal en las instituciones de seguridad pública? En realidad la rotación de personal es muy alta, particularmente es preocupante la rotación de personal a nivel municipal, porque realmente ahí es como todavía una cultura en donde sale el presidente municipal y sale toda la gente que llegó con él, ¿no? Entonces es otra vez a los 3 años volver a empezar de cero prácticamente, cuando en realidad pues ya llevabas un buen de evaluaciones practicadas, con gente confiable, gente competente, etcétera. En las instituciones de seguridad pública a nivel estatal también es alto el índice de rotación. Lo que se ha estado proponiendo y tratando de impulsar desde el Consejo Nacional es que particularmente en aquellos puestos pues, que lleva tiempo formar al personal, llámese centros de control de confianza, llámese unidades contra el secuestro, llámese C4s, o sea que realmente no corran a la gente cuando hay un cambio de administración sin antes estar valorando realmente los resultados que están dando, porque de otra suerte pues es uno de los factores que limita pues el fortalecimiento en nuestro país. Claro, y es como el cuento de nunca acabar, ¿no? No terminas de evaluar a la gente nunca si van cambiando. Así es. Y
quisiera saber de las metas. ¿Cuáles son las metas que tienen para evaluar al personal? Mira, la verdad, como te comentaba, la meta es muy ambiciosa, o sea, en teoría, verdad, debe de estar evaluado pues y certificado la totalidad de integrantes de las instituciones de seguridad pública al 3 de enero del 2013. Desde tiempo atrás se establecieron jerarquías o prioridades para ir avanzando en esta meta. Sí, uno de los puntos que siempre se trabajó es, bueno, la casa se limpia de arriba hacia abajo, entonces se estableció un programa de evaluación para que 2010 pues estuviésemos trabajando con todo lo que son mandos y puestos sensibles, 2011 dar continuidad a mandos medios operativos y 2012 pues concluir lo que quedara pendiente, dejando al final pues los puestos administrativos conforme fuera la capacidad de respuesta, en el entendido que lo que se estaba intentando fortalecer como prioridad pues era el área operativa. Entonces, en ese sentido, el avance que tenemos en las entidades federativas es del 61.29%, o sea, se ha concluido la evaluación de 263.623 elementos, que todavía nos falta, sí, todavía nos falta, pero creo que es muy digno de reconocer que en menos de 3 años se tuvo que acelerar, ¿verdad?, la formación y la constitución de centros, la formación de su personal, trabajar con las instituciones de seguridad pública para ir programando, que la gente no falte, que se acostumbren a un esquema diferente en donde ya no es te nombro y luego te evalúo, sino más bien te evalúo y luego te nombro. Entonces, están haciendo los centros de evaluación su mejor esfuerzo para cumplir hasta donde se pueda sin descuidar la calidad de las evaluaciones esta meta. El avance hasta septiembre es del 61.2%. ¿Y existe también algún tipo de prioridad por servidores públicos federales, estatales o municipales, o el Estado decide? No, todos, o bueno, la Federación también. Sí, todos tenemos que ir en la misma línea. El primer tema fue en la primera sesión de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación que tuvimos en 2009. Discúlpame que te haga una pausa aquí. ¿Qué consiste? ¿Qué es esta comisión? ¿Quiénes participan en ella? La comisión, fíjate que es una figura muy interesante. Cuando se consolida la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se crean los 3 centros con los que hemos tenido oportunidad de venir a platicar contigo, se crean 3 comisiones que son responsables de dar seguimiento a los trabajos que hace cada centro nacional. Y en la ley establecen que esas comisiones tienen las atribuciones de poder aprobar o no las propuestas que traigan estos centros nacionales. Y tiene la misma, la misma validez. Si yo llego y le planteo a la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, oigan, como producto del trabajo que hemos venido realizando los centros de control de confianza, pues las prioridades de evaluación son para 2010 esto, ellos lo aprueban y es como si lo aprobara el Consejo Nacional de Seguridad Pública, es decir, sesionan en corto, ¿verdad?, sin necesidad que se tenga que ir a pleno y son igualmente válidas. ¿Y quiénes participan en esta comisión? ¿El Centro Nacional? Sí, el presidente es el gobernador de Baja California, es nuestro presidente de la comisión. Las vocales participantes de manera directa es el gobernador de Tabasco, el jefe de gobierno del Distrito Federal y el secretario de Gobernación. Como invitados podemos estar el Centro Nacional, que es quien lleva lo que se tiene que aprobar ahí, el secretario ejecutivo, ¿verdad?, pero esa es la conformación que tiene esta comisión. Y en la comisión se establecen las prioridades, que era lo que discúlpame que te interrumpí, lo que me estabas comentando. Así es, y en esta comisión se estableció que si bien pues la ley, ¿verdad?, estipula que todos tienen que ser evaluados, pues estableció un orden que teníamos que seguir tanto lo estatal, lo municipal como lo federal, y fue avanzar de mandos hacia niveles operativos. Lo administrativo quedó sujeto a consideración administrativo que no impactara directamente en alguna función de riesgo, ¿no? Entonces, en esos términos, así fueron las prioridades y también ahí fue cuando se aprueba el esquema diferenciado de evaluación, en donde puestos con mayor sensibilidad por riesgo, por función, por acceso a información, pues ahí sí tiene que ser un esquema completo y en los otros ir alternando, ¿no?
Un poco para hablar un poco más de las funciones del Centro Nacional, ¿qué acciones ha realizado el centro para lograr que se consoliden los centros estatales? Pues mira, ha sido una tarea muy interesante, creo que ha sido uno de los mejores retos que hemos podido enfrentar como equipo de trabajo, porque la primera tarea fue, en coordinación con entidades federativas y federales, tener este modelo que nos guía día a día cómo debe de crearse el centro. Si tú visitas un centro de evaluación, pues verás que es igualito, el de Baja California es igualito, el de Yucatán tendrán sus variaciones en estilo arquitectónico, pero todos tienen las mismas áreas, todos están operando de la misma manera. Entonces en este modelo es qué tienen que tener, cómo debe estar equipado el personal que opera y qué perfil debe de tener. Entonces esa fue la primera función, como regular el cómo. La siguiente fue, una vez que ya está estipulado el perfil, cómo aplicar las evaluaciones. O sea, está perfectamente normado cómo aplicar la psicológica, la poligráfica, etcétera, para que todos vayamos de la misma forma, aunque el orden pueda variar, pero el cómo está normado. Entonces, esa fue la primera tarea. Con la comisión permanente, la verdad es que pudimos trabajar muy bien, o sea, se establecieron cuáles eran los criterios o cuáles son los criterios para certificar y acreditar centros, todo es numérico, o sea, lo que tratamos de hacer fue cuantitativo para que no esté o no se preste a interpretaciones, ¿no? Entonces fue establecer los criterios de certificación y acreditación de los centros. También estamos revisando los certificados que van a emitir los centros de control de confianza a los funcionarios de las instituciones de seguridad pública. Entonces todo esto ha sido normado pues a lo largo del tiempo y ha sido un reto porque es ir aprendiendo día a día cómo ir regularizando y el marco jurídico que debe ir a la par del marco de operación de los centros, ¿no? Entonces, pues Luz, un gran trabajo. Me gustaría un poco que me contaras brevemente de los retos. ¿Qué queda por hacer? ¿Cuáles son los retos que tiene tanto el Centro Nacional como los centros estatales? Bueno, creo que el principal reto que tenemos como sistema es poder acercar las instituciones de seguridad pública a los centros de evaluación, porque un poco lo que se ha malinterpretado es como que los centros de control de confianza son el verdugo, ¿verdad?, o la Santa Inquisición, y si vas a control de confianza es porque ya te van a correr. Entonces, lo primero o el gran reto es entender que esto no es así, que es un esquema, digamos un emblema de seguridad, sí, claro que es seguridad para las instituciones, para el México que necesitamos, pero lo primero que hay que hacer es acercarnos entre las instituciones de seguridad pública estatales, municipales, con los centros de evaluación, con las áreas que hacen perfiles, convocatorias, las áreas jurídicas, las áreas de asuntos internos o equivalentes, de tal forma que podamos hacer un trabajo conjunto. La parte que comentabas hace ratito es bien importante, que le regreso al evaluado, no como centro de evaluación porque es muy clara, la atribución termina a partir de que entregan el resultado, pero cómo trabajar con las instituciones para que puedan ahora sí que cerrar el bloque de profesionalización y decir, a ver, se identificó esto en control de confianza, en otro ámbito, en evaluación del desempeño esto, en tus pruebas de función policial esto, ¿cómo hago un mejor policía uniendo todos los insumos que aquí tengo? Entonces, ese es un gran reto, cómo vincular la operación de todo esto, de lo que tanto se quejan de por qué reprueban a la gente que se vaya. Hay que vincular al área jurídica, al área de seguimiento de procesos, esto te lo digo como ciudadana, no como titular, pues realmente como que no hay una razón para tener que estar pensando en procesos de indemnización y demás cuando estás teniendo gente que está vinculada con la delincuencia. O sea, más bien es encontrar la manera de identificar los elementos para que se tenga la sanción que así corresponda. ¿Y eso no se ha realizado? ¿No se tiene algún...? Porque justo, bueno, lo que me mencionas ahora es sumamente interesante, ¿no? ¿Cómo no puedes algunas veces separar de su cargo a gente que ya está, pues, probado que tiene algún tipo de vinculación? No existe esa relación todavía. Yo creo que es una de las áreas de oportunidad que tenemos que seguir trabajando y estoy cierta que lo vamos a poder lograr en la medida que haya mayor comunicación entre todas las áreas de seguridad pública, incluyendo lo jurídico y las áreas de asuntos internos o equivalentes,
que nos ayuden a dar este seguimiento. O sea, control de confianza es como un primer filtro, ¿no? No lo es todo. Cada jefe sabe cómo trabaja su gente, cada jefe sabe si hay algún punto de vulnerabilidad. Es cuestión nada más de sumarlo y no quererle adjudicar a control de confianza la responsabilidad de todo, ¿no? Creo que son los principales retos. Luz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo para venir con nosotros. Estaremos muy pendientes de los resultados que se publiquen. Al auditorio, por favor, los esperamos la próxima semana en Expediente INACIPE.